Hola, soy Cheli Pineda y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo Symfony, versión tras versión, ha ido modificando ciertas cosas del propio framework para intentar promover las buenas prácticas. Sobre todo lo vamos a ver a nivel de contenedor de inyección de dependencias. Por tanto, si no tenéis claro este concepto, podéis ver el vídeo, que os lo dejaré por aquí, de diferencia entre inyección de dependencias, inversión de dependencias y contenedor de inyección de dependencias. Otro de los conceptos que vamos a necesitar es el de los principios SOLID, por supuesto, y los de dentro de las arquitecturas limpias, nosotros nos vamos a basar en la arquitectura hexagonal. Si no tenéis claros estos conceptos o queréis revisarlos, podéis ver el vídeo de errores típicos en arquitectura hexagonal, que también lo dejaré por aquí. Bueno, ¿y qué cosas vamos a ver? Por un lado, primero hay que entender cómo funciona el inyector de dependencias de Symfony y qué cambios se han ido haciendo a lo largo del tiempo. Bueno, el inyector de dependencias de Symfony funciona básicamente de dos formas. Por un lado, o bien lo instancias de alguna forma y utilizas alguno de sus métodos para recuperar alguno de los servicios que tiene dentro. Típicamente era, por ejemplo, dentro de un controlador podíamos hacer un thisget porque teníamos ya una instancia del contenedor y podíamos recuperar uno de los servicios. Otra de las formas sería inyectando el contenedor en cualquier lado, por ejemplo a través del auto-wiring, y utilizar directamente uno de sus métodos para recuperar uno de los servicios. Como estas prácticas llevadas un poco al extremo, y ahora veremos además, a lo mejor el caso más extremo a nivel de arquitectura que te puedes encontrar, que es que un modelo de dominio termine teniendo colaboradores directos, utilizando colaboradores directos recuperados desde el contenedor de inyección de dependencias, em, pues ahí veremos claramente que estamos incumpliendo bastantes cosas y estamos generando bastantes problemas. Eh, ¿Qué ha estado haciendo? Bueno, la segunda forma que la ha dicho de pasada es el auto-wiring, ¿no? El famoso auto-wiring en el que nosotros podemos indicarle un parámetro a través del constructor o a través de un método, un parámetro de un objeto que nosotros queremos inyectar, y el sistema de auto-wiring es capaz de forma automática de cuando va a instanciar, por ejemplo, un controlador, él es capaz de saber que tiene un parámetro que necesita, que es de un tipo que nosotros necesitamos, ¿vale? Que queremos inyectar, y él es capaz de, antes de instanciar ese controlador, instanciar ese parámetro y pasárselo en el momento de instanciar ese controlador y empezar a utilizarlo. Ese mecanismo lo puedes utilizar en general en cualquier tipo de clase, ¿no? A través de la parametrización del propio contenedor de inyección de dependencias en el archivo, en este caso en Symfony, a través del archivo services. Vale, pues bueno, ¿qué ha estado haciendo Symfony a lo largo del tiempo? Pues ha ido marcando como deprecated ciertas prácticas que ha ido detectando. Ya he comentado que uno de los casos extremos que vamos a ver ahora en un ejemplo sería el de recuperar algo del contenedor directamente desde un modelo de dominio. Cosas que ha hecho, por ejemplo, en versiones 4, para que tú no pudieras recuperar cosas directamente, te decía algo así como, oye, si generó un mecanismo público-privado, ¿no? De visibilidad de las cosas de los servicios que teníamos dentro del contenedor. Y por defecto estaban en privados, en modo privado, ¿no? En private. Entonces te decía, bueno, cuando intentabas recuperar algo te decía algo así como, oye, sí, yo esto lo encuentro dentro del contenedor, pero en principio no lo puedes utilizar. Entonces te decía, bueno, si deliberadamente tú sabiendo lo que haces quieres utilizarlo, pues márcalo como público y en principio te voy a dejar hacerlo. Pero ya era una forma de evitar que ciertas de estas prácticas que no eran recomendadas, darte un toque de atención y decirle, oye, esto en principio no lo deberías hacer, ¿vale? Y ahora en versiones 5 y pico, ¿vale? En la 6 ya no nos deja hacerlo. Marco como deprecated, por ejemplo, poder recuperar directamente desde el controlador cualquier cosa con esto que he dicho antes, ¿no? El thisget, thisFlechaGet, ¿no? El método get público dentro de un controlador para recuperar algo del contenedor de inyección de dependencias, ¿vale? Ahora veremos por qué no es recomendado y cuál es la forma recomendada, que es utilizar el auto-wiring. Y ahora con los ejemplos lo iremos entendiendo. Vale, pues una vez explicado esto y teniendo esto claro, veamos algunos ejemplos de malas prácticas que yo he visto y porque ahora ya va a ser bastante más difícil pues utilizar estas malas prácticas. Bueno, veremos primero el caso de cómo hacerlo desde cualquier sitio, ¿no? Y luego veremos el caso desde dentro de un controlador. Bueno, lo primero,
se incumple la regla de dependencia, que es el caso extremo que he dicho, ¿no? Si yo tengo una lógica de negocio, veamos el ejemplo. Si yo tengo una lógica de negocio en la que, como vemos aquí, dentro de un modelo de dominio, ¿vale? Tengo aquí un modelo de dominio que es el applicant, que en el fondo es un usuario. Pues tenemos los típicos métodos, ¿no? Pues tanto de los get y los set de cada atributo que tenga, y luego podríamos tener ciertas lógicas que hemos dicho que sí, en otros vídeos, ¿no? Por ejemplo, en el de cuando explicábamos los value objects, hay ciertas lógicas que sí que queremos empujar al punto más profundo para no tener esa lógica diseminada por la aplicación, típico de, no sé, validar un campo o modificar un valor de un campo según nuestra lógica de un atributo de uno de nuestros modelos, ¿no? Por ejemplo. Ese tipo de lógica sí que queremos empujarla porque no queremos que cada vez que instanciamos un objeto de esta clase tengamos que por fuera estar validando el campo, y esto termina en que toda la aplicación, cada vez que lo estás utilizando, en un punto se está validando de una forma, en otro se está validando de otra, está el código duplicado, etcétera, ¿no? Entonces lo que hacíamos es ese tipo de lógica sí que la empujamos. Incluso la empujamos a un punto más profundo todavía, que es lo que hablábamos y explicábamos de value objects, que también os dejo por aquí el vídeo donde se explicaba justamente esto, ¿no? Por qué utilizamos, qué sentido tienen los value objects y por qué los utilizamos. Pero lo que no tiene sentido es que la lógica de nuestro caso de uso la estemos empujando a nivel de modelo de dominio. Y como estábamos diciendo, la primera explicación es porque incumple la regla de dependencia. ¿Y en qué consiste esta regla de dependencia? Consiste en que yo desde capa de infraestructura, que es la más externa, puedo ver o tener acceso a cosas tanto de la siguiente capa, que es aplicación, como de dominio. Dentro de la aplicación puedo acceder a dominio, pero nunca a la inversa, ¿vale? Entonces, si yo estoy, como se ve aquí, estoy en un modelo de dominio y como vemos aquí en este generar factura, ¿no? Porque digo, bueno, yo soy un usuario, ¿por qué no genero mis propias facturas? ¿No? Alguien podría pensar que esto tiene sentido. Pero lo que está pasando aquí es que estamos recuperando algo del contenedor, que es un colaborador que viene de capa de infraestructura. Entonces estamos directamente desde dominio recuperando cosas de infraestructura, lo cual nunca deberíamos hacer, según la regla de dependencia. Y esta es una de esas reglas, porque a veces algunos principios sólidos, si entiendes cómo funcionan, y a veces te puedes permitir infringirlos porque para algún caso particular tuyo puede llegar a tener sentido. Pero este es en el que, en principio, nunca debería tener sentido incumplir esta regla. Por tanto, es un smell claro de que aquí no hemos hecho algo bien. Lo normal aquí sería que tuviéramos un caso de uso a nivel de capa de aplicación que utilizara algún servicio de infraestructura, si algún colaborador, ¿no? En capa de infraestructura que necesitara, internamente utilizara los modelos de dominio que necesitara y generara la factura o lo que fuera, ¿no? Pero no que directamente un modelo de dominio tenga la lógica de generar la factura o que tenga que llamar al contenedor a ese colaborador en capa de infraestructura para poder hacerlo, ¿vale? Entonces aquí pasa un poco más, pero un pasito más, ¿no? Que bueno, pues ya que tengo la factura, ¿por qué no genero el CSV de esa factura que acabo de generar? Que es la siguiente factura del usuario. Y aquí ya estamos incluso que estamos generando a nivel de presentación esa factura, ¿no? Y quiere decir que si yo mañana necesito otra presentación diferente como PDF, pues aquí añadiré la lógica de PDF, ¿no? Y si además esa lógica la necesito en otros modelos de dominio, entonces copiaré y pegaré esa lógica, ese código, ¿no? Esa lógica del negocio en cada uno de los modelos de dominio, teniendo duplicado otra vez el código en diferentes. Lo cual es un smell muy claro del problema que estamos generando, ¿no? Entonces, romper la capa de infraestructura hemos visto que nos ha llevado a bastantes consecuencias negativas, ¿no? De nuestro código. ¿Qué más vemos aquí? Pues bueno, incumplimos también la ley de Demeter, y primero hay que explicar la ley de Demeter en qué consiste y por qué genera un problema. Y la ley de Demeter, en resumen, es la que nos suele decir que no deberíamos hablar con desconocidos. ¿Y esto qué significa? Significa básicamente que nosotros no deberíamos nunca poder llamar a algo que no esté directamente a nuestro alcance. O sea, una clase no debería estar llamando a la lógica o a métodos o mandando mensajes a objetos de una clase que no tiene directamente a su alcance.
Y aquí vemos claramente que dentro de este modelo de dominio hemos llamado primero al contenedor, que lo teníamos al alcance porque lo hemos inyectado por constructor, si no, no lo hubiéramos tenido, ¿no? Pero hemos llamado al contenedor para recuperar un servicio, un colaborador, para además luego directamente llamar a un caso de uso de él, y aquí a veces esto se puede alargar en flecha dentro de lo que ha recuperado, que es la invoice, llamar a otra cosa más, y aquí seguiríamos, ¿no? El típico que aquí seguirías con flecha no sé cuántos de la factura y bla, bla, bla. Si vemos, esto a veces queda más claro cuando vemos los dos extremos, ¿no? Vemos que el contenedor, en el fondo, está generando la factura y no es su responsabilidad. El contenedor lo que debería es recuperar un servicio que tenga dentro de sí mismo, ¿no? Dentro del contenedor de inyección de dependencias. Pero no deberías tener la responsabilidad de generar la factura. Esto normalmente se suele resolver cortando en el punto donde tiene sentido. O sea, esto de aquí, primero, no nos debería haber llegado, ya veremos por qué, inyectado tal cual, ya veremos luego, ¿no? Porque hemos dicho que lo normal es que utilicemos el auto-wiring, que es lo recomendado. Pero una vez que lo tenemos, el contenedor, pues hubiéramos tenido aquí el servicio de Invoice Manager por aquí, cortaríamos aquí, ¿no? Algo así, y este luego lo llamaríamos aquí. ¿Hemos ganado algo? Bueno, en el fondo ahora mismo no hemos ganado nada, hemos ganado en semántica, en separar, poner esa barrera entre que el contenedor corta o accede hasta donde debería acceder y la factura llama a donde debería llamar. Esto simplemente es lo que hemos dicho del principio de Demeter. Aunque lo hemos hecho en dos pasos, en el fondo no hemos ganado nada, ya veremos que en principio haríamos otras cosas, que lo vamos a ir viendo, pero esto es al final lo que dice Demeter, ¿no? Ahí tenemos un problema, porque hemos ido al final accediendo a algo que no está directamente en nuestro alcance. A veces esto incluso se resuelve encapsulando. O sea, si por ejemplo la factura necesitara algún dato que tiene que alcanzarlo no directamente en su colaborador, sino en un segundo paso, ¿no? En que ese colaborador o ese atributo que tiene a su vez accede a otra cosa, tú lo que generarías es un método público donde encapsulas esa lógica, él utilizaría directamente su colaborador y luego rebotarías a la otra clase con la que colaboras, le pedirías o implementarías la lógica o los datos que necesitas que tengas en el primer punto, ¿no? En tu método público que has generado en el primer caso, en este caso en la factura, ¿no? Yo le diría, oye, pues si la factura necesitara algo de un colaborador que a su vez necesita algo de no sé qué, yo dentro de mi factura generaría un método público llamando a el colaborador para que haga lo que yo pretendo hacer, y luego si este no es capaz de hacerlo, entonces lo rebotarías, ¿no? Cambiarías la lógica de ese colaborador para que a su vez llamar a quien tenga que llamar, al que él tiene directamente a su alcance, para que recupere lo que yo al final necesitaba en el primer punto, ¿no? de partida. Es como se suele resolver este tipo de problemas de Demeter. ¿Qué más vemos? Pues bueno, problemas con los tipos. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que aquí este get del contenedor de inyector de dependencias, en el fondo, devuelve un mixed. Esto va a devolver un mixed. Un mixed porque él no sabe lo que está devolviendo. Aquí le estamos pasando un string con el nombre, ¿no? Con el alias que tiene ese servicio, y cuando lo llamemos y lo devuelva, él devolverá una cosa o devolverá otra, ¿vale? Pero no sabemos en principio, él no sabe en principio qué tipo tiene. Esto nos genera un problema porque aquí, a nivel de experiencia de desarrollador, no sabemos qué está devolviendo. Por tanto, estos métodos que hay aquí, el IDE normalmente no va a saber qué métodos tienes al alcance, porque no sabe qué objeto devuelve. Más, hemos dicho que por Demeter lo tendríamos en la variable a la que se la vamos a asignar. Por tanto, esa variable no sabríamos ni siquiera de qué tipo es, ¿vale? Este invoice no sabríamos si es una clase invoice que nosotros tenemos implementada como un modelo de dominio o lo que fuera, no lo sabríamos, ¿no? ¿Cómo resolvemos esto? Ya lo hemos dicho con el auto-wiring, porque al final, si yo en vez de inyectar el contenedor de inyección de dependencias, inyectara por aquí directamente el servicio, ¿vale? No sé, pues el Invoice Manager, que no lo tengo aquí, pero que si lo tuviera, ¿no? Y lo inyectara directamente, Invoice Manager, y yo aquí, abajo, en vez de hacer todo esto, podría hacer directamente un hasta aquí. This Invoice Manager, ¿vale?
y utilizarlo, ¿vale? Y como lo he inyectado con su tipo en el constructor, sé que eso es de este tipo y tendría, a nivel de experiencia de desarrollo, también tendría acceso a todos sus métodos públicos disponibles aquí, ¿vale? Directamente en esta variable, en este atributo de clase. Por tanto, he ganado bastante a nivel de tipos. Ya sabemos que también en cada versión de PHP se está fomentando justamente tener tipado fuerte, que nos da todo este tipo de ventajas. Ya no tengo la sorpresa de no saber este invoice al final de qué tipo es, ¿vale? ¿Qué más cosas? Pues el acoplamiento entre capas, que ya lo hemos dejado caer, pero al final, en el fondo, lo que estamos haciendo en este ejemplo es acoplando dominio con infraestructura. Y ya sabemos que por arquitectura hexagonal, por el principio de dependencia entre capas, nunca deberíamos acoplar directamente dominio con infraestructura. Lo normal es que dominio no tuviera acceso directamente a infraestructura, sino que el servicio de aplicación se le inyectara a través del principio de inversión de dependencias algo de su dominio, ¿vale? Algo que implemente su interfaz pública de su dominio, que en el fondo sería un servicio de infraestructura que implementa esa interfaz de dominio que nosotros hemos definido. Ahí es donde marcamos la inversión de dependencias, ¿vale? Esto, si no hay alguien que no lo está entendiendo, no lo tiene claro, le vuelvo a remitir al vídeo de errores típicos en arquitectura hexagonal, donde se explica todo esto. Vale, pues por todos estos motivos, en el fondo, nosotros no queremos hacer esto. Lo que vamos a hacer realmente es volver a cómo hacíamos las cosas en arquitectura hexagonal. Y es el ejemplo que vemos, por ejemplo, aquí a nivel de aplicación, ¿no? En nuestra capa de aplicación, si tenemos este Application Based Criteria Searcher o el que sea, o el Applicator Creator o el que sea, pues nosotros aquí le inyectaremos a nivel de aplicación los colaboradores que necesitemos en el constructor, en este caso un repository, y en el caso de uso en particular lo utilizaremos, ¿vale? En este caso está utilizando aquí el repository, utilizaremos el repository. Que internamente además instancia algún modelo de dominio, pues se puede hacer porque estoy en capa de infraestructura, yo puedo instanciar a cosas de mi dominio, no hay ningún problema. ¿Qué pasará a nivel de controlador? Pues un poco lo mismo, ¿no? Yo tengo aquí un application controller en el que dentro del controlador se le va a inyectar el colaborador que se necesite. Aquí hay un error. Y este, a su vez, será probablemente el que se le vaya a pasar al servicio de aplicación que se vaya a utilizar por aquí dentro, ¿no? Si nosotros buscamos este job searcher, bueno, lo he dicho mal. En el fondo aquí realmente se está inyectando directamente el servicio de aplicación, ¿no? Y él internamente porque el contenedor de inyección de dependencias ya está implementado de forma que cuando se le inyecta por aquí, él ya sabe que antes de inyectarlo, qué colaboradores a su vez tiene este servicio de aplicación y se los va a inyectar antes de pasárselo al controlador. Entonces, el contenedor de inyección de dependencias está utilizando el principio de inversión de dependencias para saber en cada momento, cuando yo le pido un objeto de ese tipo, cuál me tiene que devolver. En este caso, bueno, le estoy diciendo que me devuelva un job by ID searcher, que es un servicio de aplicación, que él a su vez necesita un servicio de infraestructura, pero el propio inyector de dependencias, con los parámetros que le hemos dado, es capaz de, antes de instanciar este servicio de aplicación, instanciar en los colaboradores, pasárselos como parámetro por constructor, ¿vale? Inyectárselos y ya nos da este servicio de aplicación con todo ya preparado. Vale, pues ahora veremos que esto mismo, parecido, nos pasa en el controlador, ¿no? Hemos dicho, bueno, el controlador es un servicio que está en capa de infraestructura. Ese es lo que acabamos de ver justamente ahora. Él necesita un colaborador que es el caso de uso, ¿vale? Lo que hemos visto, que es el servicio de aplicación que queremos implementar o ejecutar o llámalo como quieras, dentro de nuestro controlador. Vale, eso está bien porque el servicio de infraestructura puede conocer la capa de aplicación, ¿vale? Hasta ahí está todo bien. Lo que nos puede llevar a un problema es que si nosotros utilizamos lo que veíamos antes, ¿no? Que si yo en vez de habérselo inyectado utilizando el auto-wiring, aquí hubiera hecho como se podía hacer antiguamente, un this, get, y aquí hubiera dicho un servicio que se llamaba job
by ID searcher, ¿vale? Y aquí esto me lo guardaba como el job by ID searcher, y esto no lo hubiera inyectado por aquí, ¿vale? Hubiera hecho esto, que es como muchas veces hacía antiguamente. ¿Qué problemas tenemos aquí? Bueno, pues volvemos a poder tener el problema de Demeter, ¿no? Porque hay mucha gente que ya que hace esto, pues no hace esto. O sea, coge esto directamente aquí y lo coloco aquí directamente. ¿Para que voy a guardarlo si puedo hacer esto, ¿no? Puedo hacer esto directamente e invocar directamente al caso de uso. Por tanto, aquí otra vez Demeter. Ya lo habíamos visto, ¿no? Pero, aparte, volvemos a tener el problema con los tipos, lo mismo que habíamos dicho. O sea, si yo no lo estuviera inyectando por el método, ¿no?, público, que es index, que el auto-while lo puedo hacer también a través de un método público, que es este caso, que esta es la acción del enrutado, ¿no?, que se va a ejecutar dentro del controlador, del sistema de routing, ¿no?, asociado, en este caso la ruta barra application. Si no lo hubiera inyectado como estaba inicialmente esto por aquí, y lo hago así, es que ahora este get me ha devuelto un mixed. Yo no sé qué es esto de aquí, ¿vale? Entonces no sabría qué tipo tiene aquí. El mismo problema exactamente que teníamos antes. Por tanto, ¿cómo terminaremos haciendo esto y cómo nos ha ido promoviendo Symfony a hacerlo? Como hemos visto ahora, ¿no? Como estaba esto inicialmente. Esto estaba tal que así. Yo ahora lo que debería hacer realmente es inyectar el colaborador a nivel de capa de aplicación dentro de mi capa de infraestructura, que es el controlador, ¿vale? El controlador está en capa de infraestructura, yo le inyecto algo de capa de aplicación, que es el caso de uso. Y ese caso de uso, a su vez, va a inyectar cosas de su dominio, ¿vale? Porque se le va a pasar como parámetro una interfaz de nuestro dominio, que es lo que él puede utilizar, ¿vale? Aplicación puede utilizar dominio, infraestructura puede utilizar aplicación y dominio, ¿vale? Y así es como lo resolvemos. Entonces, va a ser muy raro, o debería ser muy raro en versiones de Symfony, por lo menos en las versiones 6, que los colaboradores inicialmente no entren a través del auto-wiring de un controller, ¿vale? Eso va a ser súper raro. Lo cual está muy bien, porque nos ha evitado todos los problemas que hemos estado explicando hasta ahora, ¿vale? A partir de la versión 6 va a ser muy, muy difícil que alguien siga utilizando un container dentro de un modelo de dominio, o que alguien esté recuperando un servicio directamente dentro de un controlador, aunque hemos visto que parece lo mismo, pero en el fondo no es exactamente lo mismo. Entonces, está guay porque eso da fe de que los desarrolladores de Symfony toman nota, me imagino, de las cosas que en ciertos proyectos ha habido mucha gente que ha estado haciendo, que en el fondo son malas prácticas, ¿no?, y que son indeseables, y han intentado ir poniendo barreras para evitar ese tipo de malas prácticas. Lo cual dice muchas cosas buenas del equipo de Symfony. Y nada más, esto es todo lo que quería decir. Si os ha gustado, pues darle un like al vídeo y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo, hasta luego, chao, chao.